Vamos a ver en este vídeo las principales estructuras de mercado y el concepto de competencia. Cuando nos referimos a estructura de mercado, nos estamos refiriendo normalmente al número y características de las empresas que están operando en ese mercado. Es decir, si hay muchas o pocas empresas, si hay empresas grandes, pequeñas, si tienen más o menos control o poder en el mercado, etcétera. Bien, esas empresas que están en el mercado decimos que compiten entre sí. Pero, ¿qué es la competencia? Bien, consideramos competencia todas aquellas empresas que, coincidiendo en nuestro mismo mercado o sector, ofrecen productos similares al nuestro. Es decir, decimos que hacen productos sustitutivos. ¿Cuándo podemos considerar que un producto sustituye a otro? Bien, pues cuando se cumplen estas tres características, cuando tienen las mismas o similares prestaciones. Bien, pues en este caso, si yo tomo Colacao, no tomo Nesquik y viceversa. Me puede gustar más uno u otro, pero al final me decanto por uno de los dos. El consumo de uno conlleva que no consuma el otro. Cuando tienen el mismo o similar uso, por ejemplo, en trayectos cortos, el AVE, el tren de alta velocidad, puede sustituir tranquilamente al avión. O también cuando se venden en el mismo mercado geográfico. Si un producto no está en nuestro mismo entorno geográfico donde yo opero, no lo podemos considerar una competencia, solo si realmente está interviniendo con mis mismos consumidores y en el mismo espacio geográfico que yo. De todas formas, la competencia o el grado de rivalidad no va a depender solo de estos factores, sino que depende también de un concepto que vamos a estudiar ahora, que es el grado de concentración de los mercados. Bien, para entender el grado de concentración debemos entender que es la cuota de mercado. Digamos que la cuota de mercado sería la parte del mercado que consume los productos o servicios de una empresa, es decir, el volumen de ventas que tiene esa empresa. Y podemos distinguir dos tipos de mercados. El mercado concentrado, que es aquel en el que el poder o la mayor cuota de mercado recae en unas muy pocas empresas, independientemente de cuántas empresas haya en el mercado. Puede haber 200 empresas, pero si al final el poder o la mayor parte de las ventas recaen sobre 4 o 5 empresas, diríamos que es un mercado concentrado. Sin embargo, si el poder de esas empresas o el mercado está más equilibrado, es decir, que casi todas más o menos tienen lo mismo, aunque unas tengan más que otras, diríamos que es un mercado no concentrado. Vamos a ilustrarlo ahora con un par de ejemplos. Tenemos aquí el mercado tecnológico y se ve muy claramente cómo en el ámbito, por ejemplo, buscadores, Google se lleva el 95%, más el 96% prácticamente. En la publicidad digital está muy polarizado por Facebook, Google. En la telefonía móvil claramente Android domina el mercado. Y en el comercio electrónico, por ejemplo, Amazon se lleva el 50% del comercio electrónico. Si vemos por millones de usuarios, Facebook y YouTube polarizarían el mercado. Si vamos, por ejemplo, al mercado de bebidas gaseosas, vemos que claramente Coca-Cola copa el mercado, es seguido a mucha distancia por el resto de marcas. Si vemos la cuota de mercado, por ejemplo, de Coca-Cola en bebidas gaseosas, vemos que tiene un 68% prácticamente de cuota de mercado, en aguas pues prácticamente el 45% y en zumos el 40%. Una sola compañía está prácticamente dominando la mitad del mercado. Con lo cual son dos claros ejemplos de mercados muy concentrados, ya que hay muchas empresas, pero se polariza y se concentra mucho en una sola empresa. Con estos datos podemos definir las estructuras de mercado que vamos a ver. Tendríamos como dos grandes bloques, mercado perfecto y mercado imperfecto. Mercado perfecto es un mercado en principio que no existe, aunque hay algunos mercados, ya lo veremos, que sí que se pueden aproximar algo a este tipo de mercado, es un mercado teórico, y el mercado imperfecto es un mercado real. En el mercado imperfecto tendríamos tres: competencia monopolística, oligopolio y monopolio.
Atendiendo al número de oferentes, pues vemos que los dos mercados de competencia, el perfecto, el teórico y el monopolístico, tienen muchos oferentes, el oligopolio pocos oferentes y el monopolio un oferente. Según el número de oferentes, el mercado es más o menos rentable porque hay más o menos competencia. Veremos aquí que en competencia perfecta la competencia es muy fuerte porque hay muchos y luego hay otras características que veremos más adelante. En competencia monopolística puede ser fuerte o débil en función de si el producto está muy diferenciado o no, ya lo veremos. En el oligopolio, al ser menos oferentes, en principio hay menos rivalidad, pero dependerá también un poco de los acuerdos a los que lleguen las empresas entre sí. Y en el monopolio, realmente la competencia es muy débil, puesto que solo hay un oferente, a no ser que haya amenaza de entrada de nuevas empresas. Lo veremos un poco más adelante también. ¿Qué quiere decir? Que conforme avanzamos en esta estructura, la competencia es menor y por lo tanto hay más rentabilidad. Si analizamos otros aspectos de las estructuras de mercado, vemos que el mercado teórico de competencia perfecta, bueno, pues el producto es homogéneo, es decir, todas las empresas ofrecen el mismo tipo de producto, no hay diferencia entre quién ofrece una cosa o no. No existen barreras de entrada, que luego las estudiaremos y veremos un poco qué son. Hay información perfecta, es decir, los consumidores pueden elegir perfectamente entre una empresa, un precio y otro. Y no existe concentración, porque al ser tantos oferentes y al no tener ninguna poder de mercado, el mercado es un mercado equilibrado, no es concentrado. En los mercados imperfectos, pues según el número de oferentes y según la relación que haya entre ellos, pues veremos que la competencia monopolística y oligopolio normalmente es un producto diferenciado. Cada empresa ofrece un producto diferente, aunque sean más o menos parecidos. Ya veremos que para diferenciarlo la marca, el logotipo, etcétera, es un elemento muy importante para diferenciar. El monopolio ofrece un producto único, con lo cual no tiene sustitutivos. En cuanto a las barreras de entrada, pues en principio, cuanto menos competencia hay, más fuertes son las barreras de entrada para que entren nuevos competidores en el mercado. La información es imperfecta, estudiaremos esto en algunos textos más adelante. Y concentración sí que existe dependiendo de qué cuota de mercado tenga cada empresa y lo grande que sea cada empresa. Bien, hemos aludido al concepto de barrera de entrada. Vamos a ver cuáles son las principales barreras de entrada. Es decir, una barrera de entrada es todo aquello que impide o que dificulta, mejor dicho, la entrada de nuevas empresas en un mercado. Pueden ser economías de escala, es decir, las empresas grandes que ya están en el mercado pues producen mucha cantidad de producto y por lo tanto tienen un menor coste por unidad del producto. Sería, para la empresa nueva que entra, sería una pequeña dificultad. Diferenciación de producto. Las empresas que ya llevan mucho tiempo en el mercado, que tienen ya un prestigio, tienen una imagen creada de marca, bueno, pues tienen cierta ventaja frente a las empresas que entran nuevas en el mercado. Inversiones de capital, por ejemplo. Hay mercados en los que puede hacer falta invertir mucho para poder producir. Acceso a canales de distribución. Lo mismo, las empresas que ya están en el mercado hace tiempo, pues tienen un acceso prioritario a esos canales de distribución que igual una empresa que entra nueva tendría que renegociar y tendría que entrar en esa negociación. Y por último, una pues muy clara y muy típica, pues la política gubernamental, leyes, aranceles, impuestos, cosas que impidan que otras empresas entren en este mercado. Bien, y a continuación, en el siguiente vídeo, vamos a ver un poco más en detalle estas 4 estructuras de mercado que hemos visto.